Hola, buenas tardes, bienvenidos. Los invitamos a mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Al final de la sesión tendremos preguntas y respuestas, por lo que pueden ir enviándolos a nuestro chat. Gracias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un gusto coincidir con ustedes esta tarde. Aunque la verdad extrañamos mucho nuestros desayunos donde podíamos conversar y saludarnos personalmente. Productivity System es una firma de consultoría con más de 35 años de experiencia en diversos servicios y como ustedes saben, uno de ellos es la encuesta de sueldos, salarios y prestaciones que ya muchos de ustedes conocen. El 2020 ha implicado para todos muchos retos, pero también nos ha generado muchas oportunidades. En lo particular, nos ha permitido, a pesar de la distancia, mantenernos muy cercano con nuestros clientes. En los últimos 8 meses hemos generado alrededor de 4 o 5 boletines con información que les ha permitido tomar decisiones durante esta pandemia. También nos ha dado la oportunidad de innovar y nos ha dado la oportunidad de generar una nueva plataforma de la encuesta Remunera Pro, siempre con la intención de que ustedes, nuestros clientes, cuenten con la información más confiable y más oportuna. Productivity, además, ha fortalecido su modelo de comunicación con nuestro propio equipo y con nuestros clientes, de forma que se mantenga vivo el interés, no solo por los datos, sino también por todas las condiciones humanas, sociales y laborales en los que hemos estado sometidos durante estos últimos 8 meses. Es por eso que hemos realizado, y algunos de ustedes han estado presentes, en los mini seminarios que tuvimos en agosto. Hemos estado tratando temas de economía, aspectos laborales, incluso hemos tratado temas mucho más humanos como cómo lidiar con el homeschooling, que ha sido un tema muy fuerte en todo este momento. En este contexto, el día de hoy nos gustaría tomar 5 minutos de su tiempo en esta conferencia para presentar la nueva versión de la encuesta de sueldos Remunera Pro 2021. En esta nueva herramienta, pues es un gran paso en muchísimos sentidos, ya que nuestros asociados tendrán la oportunidad de poder hacer alineaciones con mucha más facilidad. Podremos tener la oportunidad de revisar y analizar esas alineaciones con ustedes. Integra ahora muchos nuevos reportes y gráficas de dispersión y gráficas que les permitirán analizar la posición competitiva de su empresa, tanto en sueldo base como en sueldo compensado total. Y además estamos integrando síntesis ejecutivas por nivel y por segmento, con gráficas explicativas que les podrán tener mucha más explicación con toda la data de la encuesta. Encontrarán, como siempre, información de sueldos, prestaciones, beneficios, salario emocional, aspectos sindicales, entre muchas otras cosas. Aprovecho también para agradecer a nuestros clientes, a nuestros amigos y, por supuesto, al equipo de desarrolladores y al equipo de colaboradores de Productivity System, porque con todas sus aportaciones hicieron posible esta nueva versión. Y es importante comentarles que muchos clientes que se han acercado con nosotros para buscar una nueva oportunidad de ver qué podemos mejorar, hicimos focus group y estuvieron presentes muchas empresas. A lo mejor hay algunas que podamos omitir, pero no es con ninguna mala intención, pero queremos agradecerles infinitamente todas sus aportaciones, amigos, a clientes, y estamos seguros que esta nueva versión de la encuesta será de utilidad para ustedes. Estamos muy emocionados y estamos muy orgullosos de esta nueva plataforma que les ayudará a tomar decisiones. Esta nueva versión estará disponible en enero del 2021. Y regresando al tema central que nos ocupa esta tarde, el objetivo es reflexionar sobre qué ha sucedido con los salarios de nuestro país. ¿Qué significado y qué importancia tiene la remuneración en los tiempos actuales? Debemos reconocer que la remuneración se extendió más allá del salario. Ahora existen de la parte monetaria, hay prestaciones, servicios, beneficios que integran el potencial, el poder adquisitivo de los colaboradores, que de alguna forma ayuda a que a apoyar en el poder adquisitivo de las empresas. El día de hoy, y estamos muy, muy orgullosos y muy agradecidos, se encuentra con nosotros el doctor Andrés Peñalosa, es expresidente de la
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, mejor conocida por sus siglas como CONASAMI. Dejo la palabra al doctor Ignacio Román para que sea él quien presente su experiencia, ya que han sido compañeros en el andar profesional. Pero antes quisiera, para quienes no conocen o no han estado en otras sesiones donde ha estado el doctor Román con nosotros, presentarles una breve semblanza del doctor Román. Él es licenciado en Economía por la UNAM, es doctor en Estructuras Productivas y de Economía y Trabajo y Política Social de la Universidad de París. Es profesor titular del ITESO en los departamentos de Economía, Administración y Mercadología, y también profesor de asignatura en el Departamento de Filosofía y de Humanidades. Por supuesto, además de ser un excelente amigo y una gran persona, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1991. Doctor Román, te cedo la palabra para que nos hagas favor, por favor, de presentar al doctor Peñalosa y que puedan establecer una comunicación entre ustedes. Bienvenidos todos nuevamente, gracias. Ok, voy a aprovechar para presentar al doctor Andrés Peñalosa Méndez, que como les comentaba hace algún momento, es expresidente de la CONASAMI. ¿Podrías hacerme favor, Gaby, de pasar su currículum, por favor? Es doctor y licenciado en Economía, es maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por aquí está ya el doctor Ignacio Román. Quisiera dejarle entonces la palabra. Nacho, te pesqué infraganti ahorita, pero te dejo la palabra. Gracias. Por favor. Tú lo vas a hacer. Perdón, estaba con el micrófono apagado, perdón. No, no te preocupes. Te dejo la palabra y te dejo la presentación del doctor Peñalosa. Gracias. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quisiera es agradecerles a ustedes, a ti, Vero, a Jesús, a todo el equipo de Productivity, el poder estar aquí nuevamente con ustedes, es un honor. Y sobre todo en esta ocasión, poder entrar como presentador de alguien que en primer lugar lo quisiera ubicar como un excelente amigo, el doctor Andrés Peñalosa. Quien, bueno, más allá de todo lo que pueden ustedes ver aquí en la pantalla, es alguien que lo he conocido como académico, doctor en economía, lo he conocido también como miembro, activista, militante fuertemente de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo y permanentemente en la lucha por una búsqueda de intercambios comerciales que sean equitativos y en la búsqueda de la defensa de derechos laborales, fundamentalmente en materia salarial. También él ha jugado un papel muy importante en acciones de carácter político, administrativo, a nivel de asesor en el Congreso de la Unión, evidentemente en su trabajo más reciente, en un momento extraordinariamente complejo, como presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, después de un periodo de más de 40 años de deterioro en el poder adquisitivo de estos salarios. Es alguien que también es un fanático de la historia, realmente es de los que ha promovido, entre otras cosas, el año de Leona Vicario. Es una persona que ha trabajado sectorialmente en diversos espacios y que finalmente también tiene como gran ventaja para nosotros el que le va a las Chivas. Bueno, no tiene ningún desprecio hacia el Atlas, pero digo, tiene ese gusto también por todo lo que está representando acá Guadalajara. Y diría además que es una persona que siempre ha sido coherente, que ha sido consecuente entre lo que dice y hace, independientemente de los costos que tenga en términos de imagen política o en términos de expectativas profesionales, es una gente coherente. Esto no impide que sea alguien plural. Me pareció muy interesante, por ejemplo, su tesis doctoral lo que hace es confrontar extremos, sin una lógica de validación solo en favor de uno o del otro. Y es el padre del liberalismo económico, Adam Smith, frente al marxismo, frente a Marx, concretamente decir, a ver, ¿cuáles son los puntos de aporte que se están dando en las diferentes escuelas y que nos pueden enseñar para entender nuestra circunstancia contemporánea? Esa búsqueda plural, abierta y coherente es lo que, a mi parecer, define mayormente el trabajo de Andrés Peñalosa. Muchas gracias.
Andrés, ya de una vez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues me dejaste sin aliento con la presentación tan amable como siempre que has hecho. Te quiero agradecer porque a ti, a Verónica, a Jesús González, que me invitaron a este conversatorio. Y pues me pidieron abordar el tema del pasado, presente y futuro del salario mínimo. En esta primera lámina ustedes pueden apreciar cómo hay algunas estimaciones a fines del siglo XIX, los rangos en que se tienen registros a partir de estudios de historiadores económicos puestos a precios de, digamos, del 2018. Pero lo cierto es que es hasta la Constitución de 1917, producto de la primera gran revolución social en el mundo, en donde se incorpora una agenda propiamente social en la Constitución, donde se alude al tema del salario mínimo. Sin embargo, será hasta 1934, bajo el gobierno del general Abelardo L. Rodríguez, que se reglamenta el régimen de salario mínimo. Tiene su evolución a partir de una multiplicidad de comisiones a nivel municipal, estatal, y es hasta 1962 en que se crea por decreto, a partir de la reforma al artículo 123 constitucional, una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que empieza a operar propiamente en 1963. Ha tenido cambios, pero digamos estos son los referentes que me parece que son importantes retener en términos de evolución del régimen de salario mínimo en el país. Fuimos, además, debo decirlo, de los primeros países que acogieron este régimen que inició en Australia a fines del siglo XIX y que todavía hay países, no hace mucho tiempo Alemania incorporó un régimen de salario mínimo que no tenía. Hoy prácticamente la gran mayoría de los países del orbe tienen un régimen de salario mínimo. Bueno, en esta lámina también pueden apreciar, les decía, precios de junio de 2018, cómo ha ido evolucionando el salario mínimo. Ustedes ven en la cresta, se llegó a un salario a precio de hoy de 347 pesos, que es el momento donde el poder adquisitivo de los mínimos adquiere pues, la mayor nivel. A partir de entonces, pues hay un declive permanente de 76 a 82, que son años difíciles de dificultades y que desembocan en una crisis fuerte. Pues la merma superó el 16%. Con el arribo de un nuevo gobierno en 1988, pues tomó la decisión de tomar como el salario como una de las principales anclas de estabilización, no solo de precios, sino de otros indicadores macroeconómicos, de manera que de 1988 hasta el 1999, pues la contracción del poder adquisitivo pues es dramática, alcanzó a significar un 77% de lo que fue el salario mínimo en el 76. Con los gobiernos de la alternancia hay un estancamiento, ya no hay caída libre, pero tampoco hay una mejora salarial. Hay algunos intentos pues, de incrementar por encima de la inflación
pero de manera muy insignificante, muy modesta, los salarios. Y no es sino hasta el presente gobierno en que hay una política salarial de nuevo tipo que se establece como objetivo la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Si me hacen el favor de pasar a la siguiente lámina. Esta lámina es bien importante, poco se repara en ella, pero tiene que ver con uno de los grandes problemas de nuestro país que está asociado a los salarios, que tiene que ver con una distribución muy inequitativa, abismal, y que ha polarizado a la sociedad mexicana. En 1976, como les decía, el año cresta de los salarios mínimos y de las remuneraciones en general, estas significan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Concomitante a la política de contención salarial, pues ha ido disminuyendo la participación del trabajo respecto al ingreso nacional, y hoy ronda alrededor del 26% de la participación del trabajo respecto al ingreso nacional. Es un porcentaje muy, muy menor, sobre todo si lo comparamos con los principales países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual México es parte, o de Estados Unidos y de Canadá. Insisto, este es un reflejo de una problemática lacerante, porque detrás de la explicación, es una de las explicaciones de esta abismal desigualdad en los ingresos entre la población. Si pasamos a la siguiente lámina, en la siguiente lámina hay un intento incluso de cuantificar cuánto ha significado la pérdida de la participación del trabajo respecto al ingreso, y tanto año por año como el acumulado, y se van a sorprender. Es decir, al día de hoy estaríamos hablando de que la merma de la participación del trabajo, de las remuneraciones en general respecto al ingreso, pues se traduciría, para ilustrarlo, o implicaría como tener 10 presupuestos de egresos de la Federación. Hace rato estaba mirando la discusión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto justamente, y bueno, todo indica que tendremos un presupuesto de 6.295.000 millones de pesos. Bueno, pues imaginen ustedes la pérdida del trabajo respecto al ingreso nacional es equivalente a 10 veces este presupuesto. Bueno, esto en términos de tener algunas claves que a manera de antecedente del pasado, al cual queremos dar vuelta a la página y iniciar una etapa de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, como les decía, a partir de la presente administración se define, y era una de las grandes ofertas de campaña del presidente López Obrador, iniciar una nueva política de los salarios mínimos. Esto, pues, inicia con un incremento significativo del 16%, y además se crea una zona libre de la frontera norte, en donde a la par de que se dan una serie de estímulos de carácter fiscal y en los precios de los combustibles y de los energéticos, entre otras inversiones en materia de infraestructura por parte del sector público, pues se acuerda con el sector productivo fronterizo norte que se duplique el salario. Y es decir, hubo un incremento del 100%, se pasó del 88 pesos con 36 centavos
176.72. Hay pocos, pero ya estudios que dan cuenta de que no hubo un impacto negativo. Al contrario, en el primer año se estimó que hubo algunos beneficios, pero aquí lo que quiero destacar es que no hubo esa mortandad masiva de empresas, las maquiladoras no migraron, no hubo desempleo, y en cambio sí hubo una mejora sustantiva en el bienestar y en los ingresos de los hogares, de las familias de las y los trabajadoras, sobre todo del sector de la maquiladora, que es muy dinámica a lo largo de la frontera y que se extiende hasta 25 kilómetros al interior del país. Pasamos a la siguiente lámina. El año pasado, pues se consensuó con los sectores. Debo recordar que hay una instancia de carácter tripartita, que es el Consejo de Representantes de la CONASAMI, que es la que por ley en cada diciembre tiene que hacer la fijación salarial. Y el año pasado se logró un incremento global del 20%. Se pasa de 102,69 centavos a 123,22. En el caso de la frontera norte, pues se aplicó simplemente el factor inflacionario más 2 puntos, ya no se aplicó un dispositivo que ha dado muy buenos resultados, que se llama monto independiente de recuperación, que es una cantidad absoluta que se negocia y se acuerda y se adiciona al salario a partir del cual pues se aplica el factor inflacionario. Ahí estamos en materia salarial, es decir, ha habido incrementos muy, muy relevantes. El último, el del año pasado, pues no se había registrado en los últimos 44 años. Entonces, y que se haya logrado por consenso, me parece que habla de que hay una vocación creciente en el sector productivo, patronal en particular, de carácter ético y de dimensión social que hay que valorar. Pasaríamos a la siguiente lámina. Ya pensando un poco, porque pues estamos ya muy próximos a la fijación salarial de los mínimos, que debe de ocurrir en diciembre. Desde luego, hay voces diferentes, a pesar de que se ha logrado ir construyendo a lo largo de los años un consenso donde en efecto se vea que es muy relevante el incremento de los salarios mínimos. Sin embargo, bueno, hay siempre algunas desavenencias, algunos enfoques a partir de la lectura que se haga de la realidad económica, y ahora que estamos en medio de la pandemia, de una crisis económica, no solo a nivel nacional, sino a escala global, pues resurge el tema, ¿no? De las preocupaciones sobre la pertinencia de seguir los ritmos que se han tenido en términos de recuperación salarial. Bueno, y no es, debo decir, no es una discusión nacional, sino internacional. Como ustedes ven en la lámina, el último reporte de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, que tiene personal muy altamente calificado, abordó en su más reciente informe sobre comercio y desarrollo el tema salarial. Es decir, el tema de la recuperación de los salarios es colocado como uno de los factores, de los detonantes de un crecimiento bajo una nueva normalidad. Y como ustedes pueden apreciar, se establece que para que la recuperación económica sea sostenible,
pues es imprescindible un crecimiento salarial, y ojo, eso es muy importante, cada vez más rápido en los empleos peor remunerados. En el caso de México, pues está en el segmento de quienes perciben un salario mínimo e incluso menos. No hace muchos años se afirmaba con mucha ligereza que pues ya nadie ganaba el salario mínimo, que era un mero referente, y pues no es así. Hay un universo de 12.533.000 personas que ganan hasta un salario mínimo. De hecho, hay 11.314.000 personas que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, no es un tema menor, está involucrada pues, prácticamente una 10ª parte de la población ocupada, y es justamente ahí donde tanto el gobierno de México como instituciones internacionales como la UNTAC alertan y establecen que es imprescindible mantener la recuperación salarial, no de manera generalizada, focalizada y privilegiando fundamentalmente a estos segmentos que menos ganan. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina, ya para entrar al tema del futuro inmediato, hemos visto ya el recorrido que ha tenido el salario. En la pantalla, a su mano derecha, ustedes pueden apreciar pues 3 figuras que nos indican escenarios posibles hacia el 2024, que ayudan mucho a planear, sobre todo para las empresas, pues, cuál debe ser la política salarial que no inmediata, sino mediano plazo, pensando en el horizonte del término de la presente administración. Debo decirles que en el plan sectorial de trabajo y previsión social, pues se estableció como objetivo meta de este gobierno un salario referencial de 171 pesos. Ese es el objetivo meta que se estableció en este programa sectorial. Desde luego eso ya resulta pues una meta muy modesta. De hecho, ya en la frontera norte pues se superó el salario mínimo, pues ya es mayor de 185 pesos con 56 centavos. Y lo cierto es que hay un ánimo en la sociedad, pues de que el objetivo meta hacia el 2024 pues sea más ambicioso, no solo por razones de carácter ético y de justicia social, porque pues hay una enorme deuda con las y los trabajadores. Es decir, el salario mínimo al día de hoy, a pesar de los extraordinarios incrementos, apenas es una tercera parte, digamos, de lo que fue en 1976. Y además hay una creciente conciencia de que para la reactivación y la recuperación económica, para que ésta sea sostenible, equitativa, pues es necesario mejorar los salarios. Si pensamos en un crecimiento basado, entre otras cosas, en el aliento al consumo interno, al valor, al consumo agregado. Entonces, la discusión hasta el día de hoy, que nos puede dar pistas hacia los rangos en que puede moverse la próxima fijación del salarial en los mínimos, están representados en estas gráficas. Hay quienes piensan que un referente es llegar a mantener un nivel de bienestar individual.
De hecho, en 2019, con el incremento del 16%, se llegó por primera vez a la llamada línea la línea de pobreza por ingreso laboral, que es un indicador que estableció el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas. Pero bueno, es un indicador que mide pobreza y que está reflejado en los ingresos para el mantenimiento de una persona. En términos constitucionales, mientras esta no se modifica o se modifique, la Constitución, a mi parecer, es muy clara, es decir, el salario mínimo debe ser una cantidad suficiente para solventar necesidades sociales, materiales, culturales y educativas de un jefe o jefa de familia y de los integrantes del hogar de este. De manera que no solo en el sector público y sindical, sino también en el patronal, se ha empezado a hablar sobre la posibilidad de un salario, de un ingreso familiar. De hecho, Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, el año pasado, el día en que se anunció el incremento del 20%, informó que en un acuerdo de las 12 organizaciones cupulares que integran el Consejo Coordinador Empresarial habían ya acordado apostarle a término de este gobierno a un salario para el bienestar familiar. Claro, ahí hay todavía una discusión que hay que profundizar. ¿Qué debemos de entender por salario mínimo de bienestar familiar? Aquel que integra el promedio de los integrantes de un hogar, que es de 3.6 personas o 4 personas para redondear, en donde 2 son proveedores. Entonces, pues ese es un indicador, un concepto que nos permite planear los futuros incrementos salariales si se quiere llegar a ese objetivo meta. Y hay otra vertiente que yo he insistido mucho y no soy el único, hay muchas organizaciones productivas, sindicatos y especialistas que insistimos en que el objetivo meta en el presente gobierno debe de ser por lo menos llegar al nivel de 1976, que es lo más próximo, digamos, a lo que establece la Constitución. En ese sentido, pues para ir concluyendo y adelantándome posiblemente algunas inquietudes y preguntas, marcaría 3 grandes escenarios de por dónde iría la próxima fijación salarial. A ver, habría un rango que sería menos de 12% o más del 20%. Ese rango yo le veo una posibilidad baja al día de hoy. Habría un rango que va del 12 al 16% de incremento, una posibilidad alta de que en este rango se dé un consenso, y hay un tercer rango del 16 al 20%, que es el marco al cual estamos el día de hoy, y que le veo una posibilidad media. Entonces no está nada decidido, va a depender mucho del posicionamiento que de las próximas semanas hagan, como es tradicional, los diversos sectores, y nada está descartable, ¿no? Yo espero que esta posibilidad media que establezco entre el rango del 16 y el 20%, pues sea la que se consolide. El año pasado, por ejemplo, ese margen era muy bajo como posibilidad, sin embargo, pues se llegó a un incremento del 20%. Sobre todo si se piensa que la economía va a crecer en un 4.6% y que
qué tan robusta pueda ser esa recuperación va a depender mucho de cuáles son los elementos en los que se va a apoyar. Si se quiere una recuperación con bienestar social, pues va a ser necesariamente imprescindible que se incremente, que se sigan los incrementos salariales a partir de lo que se ha logrado en los dos últimos años. Pero bueno, es un asunto que los sectores tendrán que tomar y en la medida en que el tema se discuta públicamente de manera transparente y no como ocurría en el pasado, una cuestión de secreto de Estado, donde solo muy pocos actores eran los que tomaban la decisión, pues va a ser más útil para el país y para su futuro que logremos que la discusión y la toma de decisión final pues sea lo más consensuada y transparente para público, para las y los trabajadores, para los patrones, para los empleadores y obviamente para el gobierno de México. El presidente de Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas ha estado pues reiterando su preocupación de que incluso lo ha catalogado como una verdadera vergüenza que tengamos un salario mínimo inferior al que que rige en Centroamérica, que China hace ya varios años tiene un salario mínimo superior al mexicano, cuando por muchas décadas era uno de los países que se aludía como de los más rezagados. Entonces yo creo que el ejemplo de China, de la India y otros países que han acompañado su crecimiento, que ha sido un crecimiento muy vigoroso, arriba de los 2 dígitos por varias décadas, lo hayan ido acompañando con una recuperación del poder adquisitivo real, de los salarios mínimos y de las remuneraciones en general. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Andrés. Agradecemos mucho la información que nos compartes. Como bien comentaba Vero al inicio de la sesión, contamos con información muy interesante que nos gustaría compartir estos datos duros con ustedes, que al final se traducen en personas. El 65% de la población que integra nuestra muestra, es decir, de la encuesta de sueldos y salarios, la compone personal sindicalizado, personal operativo o muchas veces llamado por ustedes también personal directo. Y efectivamente, como tú bien comentas, Andrés, aún existe gente y personas que ganan el salario mínimo. El 1% de nuestra población percibe un salario mínimo que le alcanza, como bien ustedes saben, a cubrir el costo de una canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana, que actualmente está en 3,255 pesos con 60 centavos, según el último dato publicado por la Coneval en septiembre de este año, ¿no? Adicionalmente, hay un dato también sumamente interesante, que es el 10% de la población que integra nuestra muestra percibe hasta 150 pesos, pesos diarios, perdón. Queremos invitar a este diálogo a Nacho Román, que se sume con nosotros a compartir junto con Andrés esta información. Nacho. Hola, Lili, perdón, otra vez estaba con el micrófono. Lili, de nuevo, es un gusto estar contigo, con Productivity. Y efectivamente, bueno, pues felicidades por la encuesta. Uno de los puntos, yo creo, básicos es esta ubicación de que sí se sigue pagando salario mínimo y sí siguen pagando salario mínimo empresas grandes, empresas medianas, es decir, no es un factor de excepción.
De hecho, uno de los elementos clave que también empieza a mostrar su encuesta es que empieza a darse un achatamiento de la estructura salarial. Es decir, el aumento de los salarios mínimos hace que vaya siendo cada vez más significativa la proporción de gente que gane, tal vez no estrictamente el salario mínimo, pero sí salarios de entre 1 y 2 salarios mínimos, lo cual, junto con el fenómeno de la reducción en la cantidad de gente que gana más de 5 salarios mínimos, como lo muestran ustedes, pero sobre todo como lo está mostrando a nivel nacional, la encuesta nacional de ocupación y empleo, digo, está marcando finalmente una nueva estructura salarial. Antes era relativamente normal decir, a ver qué porcentaje gana un salario mínimo, cuántos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, más de 20. Y bueno, ahora esa posibilidad de ir hasta el infinito se reduce a una cantidad ínfima de personas, y en realidad la gran mayoría se están concentrando sobre todo en los niveles de 1 a 3 salarios mínimos. Entonces, ahí se advierte un elemento importante, y el que ustedes lo estén expresando nos muestra un poquito la situación. Ahora, la cuestión es qué hacer con esto. ¿Qué pasa sobre todo ante un escenario de mejora o de aumento de los salarios mínimos? Bueno, una de las posibilidades, una de las reacciones es que esto genere una situación de preocupación. ¿Por qué? Porque se diga, bueno, pues están aumentando los costos salariales en un momento en el que está bajando la demanda, en un momento en el que está bajando la producción, en el que estamos en crisis, pues ¿a dónde nos lleva esto? Y ahí yo quisiera referir lo que señaló Andrés y lo que muestra en el estudio de la UNCTAD. A ver, aquí hay un problema clave. Si nosotros le apostamos fundamentalmente al sector externo de la economía, entonces el salario es esencialmente un costo, es un costo laboral. Por lo tanto, lo que requerimos es minimizar costos y poder generar mejores expectativas de utilidad, de inversión, de crecimiento a partir de la capacidad exportadora. Pero ¿qué ocurre cuando en nuestro país no son exportadores más que alrededor de 4,000 empresas? Y cuando además de esos 50 empresas representan 50%, ¿Hola? grosso modo. Bueno, ¿sí se escucha? Perdón. Y te escuchamos. De acuerdo, gracias. Representa aproximadamente 50% de las exportaciones. En ese sentido, la inmensa mayoría de las unidades económicas no pueden beneficiarse de la óptica del salario simple y llanamente como costo laboral. Por lo tanto, el salario también representa una gran posibilidad de demanda. Y en tiempos de COVID, que son tiempos de mucho mayor restricción, regulación, ruptura de cadenas de suministro a nivel internacional, entonces la posibilidad de reconvertir procesos económicos para satisfacer nuestras propias necesidades se vuelve indispensable. Y entonces la recuperación económica pasa en gran parte por la capacidad de demanda local. Y no puede haber capacidad de demanda local si no tenemos salarios. Entonces, bueno, ahí hay un punto muy importante de discusión. Hay un costo microeconómico para la empresa y hay un beneficio macroeconómico para la sociedad. ¿Cómo jugamos con eso? Creo que es parte de lo que vale la pena como discutir. Y con respecto a la presentación de Andrés, justamente a mí me gustaría hacerla de abogado del diablo. A ver, ahora sí me voy a poner en el plan más libre mercado del mundo. A ver, me llamo Milton Friedman, digamos. Pongámoslo en esos términos. Si yo me pongo en ese plan, yo diría, a ver, Andrés, lo que ustedes han hecho es perjudicar enormemente la generación de empleo en México. Porque si un trabajador no es lo suficientemente productivo para ganar el salario mínimo, entonces, si tú me obligas a que les pague el salario mínimo, pues no los voy a contratar. Y entonces, lo que voy a hacer es tener menor empleo. En otras palabras, quienes salen más perjudicados por el aumento de los salarios mínimos no son los empresarios, sino son los trabajadores que no logran conseguir chamba. Por otro lado, un aumento de salario mínimo lo que estaría haciendo es generar un costo
en costos laborales y al mismo tiempo un incremento en la demanda sin que haya existido un incremento en la producción. Si incrementamos la demanda sin que haya crecimiento en la producción, lo que vamos a tener es inflación. Y si nosotros tenemos más desocupación y más inflación, pues es un mensaje de incertidumbre y de desconfianza hacia los inversionistas y por lo tanto van a invertir menos y si invierten menos va a haber mayores problemas de empleo. A ver, eso es desde la lógica de Milton Friedman. Me gustaría que la comentaras. Quisiera ubicar desde otra lógica y sería ahora desde la lógica de decir, bueno, ¿nos interesa propiamente Estado de Derecho o no? Y entonces, bueno, ahí viene una pregunta esencial. Si hablamos de Estado de Derecho, entra en ese Estado de Derecho el artículo 123 constitucional y el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que México firmó y que entonces implícitamente forma parte del artículo 1º constitucional de México. Si estamos hablando de ese Estado de Derecho, donde debe de haber un salario mínimo que garantice el consumo familiar, entonces viene un problema. ¿Cómo hacerle para llegar a eso? ¿Cómo hacerle en una estructura de enorme concentración de mercado, como la que tenemos, con un inmenso cúmulo de microempresas que están apenas sobreviviendo y con unas cuantas empresas con un gran poder de carácter oligopólico, monopólico, oligopsónico, etcétera? Quisiera poner un ejemplo de qué significa salario mínimo rápidamente. Decimos, bueno, que satisfaga la canasta básica. ¿Y de cuánto es esa canasta básica? Quisiera, no sé, Lili, si por parte de Productivity o si yo le entro, a presentar la tabla del Coneval sobre qué incluye la canasta básica. No sé, ¿lo pongo yo o me echan una mano ustedes? Sí, Nacho, por favor, si la tienes, puedes compartirla con todo gusto. Ok, entonces vamos a mostrar un poquito cuál es propiamente la lógica de la canasta básica del Coneval. Si nosotros vamos a compartir de nuevo, disculpen. Si nosotros nos vamos a esta canasta básica, aquí tienen ustedes la información propiamente del Consejo Nacional de Evaluación para la Política del Desarrollo Social. Y esto aquí se nos presenta mes con mes el contenido y el monto de las canastas. Con fines de brevedad, para dejarle a Andrés todo lo que venga, pongo solamente la parte de la que incluye canasta alimentaria y no alimentaria. A ver, lo que estamos teniendo en este esquema, es decir, a nivel urbano, esa canasta a valores de septiembre del año 2020 sería de 3,255 pesos con 60 centavos, como bien lo señalaban Liri y Verónica hace un rato. El salario mínimo actualmente, grosso modo, 3,745 pesos al mes. Lo que está representando es poco más, poco menos, 15% más arriba de esta canasta. ¿Qué significa? Pues vamos a ver qué constituye la canasta. Ubica, por ejemplo, 259 pesos con 20 centavos al mes para transporte público. Si consideramos 9 pesos con 50 centavos el pasaje del camión en el área metropolitana de Guadalajara, eso implicaría un pasaje de camión al día durante 6 días a la semana. O sea, tendríamos asegurado en la canasta básica que el trabajador puede tomar un camión, no 2 ni 3, para ir a su trabajo y a ver cómo se regresa. El aumento, este monto adicional que tenemos sobre la canasta básica, lo que permitiría es que un trabajador pueda tomar hasta 3 camiones diarios. Esa es la gran mejora.
que permite hasta ahorita el aumento salarial. Evidentemente, sí, ya estamos por encima del costo de la canasta básica individual, pero en una lógica de Estado de Derecho, insisto, desde Santo Tomás de Aquino, pasando por la Constitución, la OIT, los pactos internacionales, el salario mínimo debería de poder satisfacer necesidades que vayan más allá del trabajador individual. Y entonces se plantea, Andrés, la pregunta, ¿hasta cuándo y cómo? Y viene la cuestión es si existen muchísimas unidades económicas, microempresas, donde el propio empresario que tiene 2 trabajadores gana menos de los 5 salarios mínimos, ¿cómo hacerle? Y entonces viene la discusión macro. Y Andrés, ahí la pregunta es, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué tipo de propuesta de tal manera que por un lado no venga el truene de las empresas, sobre todo las micros y pequeñas, y por otro lado sí se cumpla con un derecho constitucional y mundial fundamental? Una cuestión más, la cuestión de la inflación. Muchas cámaras empresariales se negaron a plantear un aumento salarial durante muchísimos años. Y de hecho cuestionaban esta canasta del Coneval, pero porque decían que era muy alta. Y llegaban a decir, pues por eso no se puede aumentar el salario por decreto. Y entonces la pregunta es, ¿no se pueden cumplir los derechos esenciales, inclusive la vida en una economía de mercado, por decreto? Entonces, ¿dónde está esta lógica de Estado de Derecho? Y de nuevo, ¿qué podemos hacer al respecto? El incremento de los salarios en la frontera en el 19, a mi parecer, genera una paradoja fundamental. Se anticipaba históricamente que un aumento fuerte de salarios mínimos implicaría una alta inflación. El aumento al doble en la frontera, al final acarreó o tuvo un resultado sorprendente. La inflación en la frontera fue inferior a la inflación promedio del país. El incremento de los salarios no trajo ningún efecto inflacionario. Entonces, por ahí creo que podríamos ir platicando, si gustas, Andrés. Sí, gracias, Nacho, Lili. Bueno, esta argumentación o la síntesis extraordinaria que has hecho del planteamiento neoliberal, pues se desmoronó justamente con la evidencia reportada en los 2 últimos años. Digo, quien quiera vincular el desempleo registrado en este año, derivado de las medidas que se tuvieron que tomar para contener la cadena de contagios de del coronavirus, del COVID-19, con el incremento de los salarios, pues realmente está forzando demasiado y moviéndose en coordenadas ideológicas más que en rigor de análisis económico. Insisto, lo que se reporta en los 2 últimos años en el caso de México es todos estos mitos, argumentos, ideas fijas que por décadas se mantuvieron, pues no corresponden con la realidad. Y en todo caso, la contención o el tope salarial, como se le llamaba, pues fue una decisión autoritaria establecida desde el gobierno. Yo recuerdo empresarios, no solo grandes, sino medianos, incluso microempresarios, que tenían no solo el deseo, sino las condiciones económicas para incrementar salarios, y no los dejaban, porque si incrementaban salarios, pues al día siguiente les caía una auditoría o una visita del personal de Hacienda. Eso ya también se superó, no hay tope salarial. De hecho, aprovecho para celebrar, felicitar a aquellas empresas, y óigase bien, que en plena pandemia han incrementado salarios. Es decir, sabemos que hay un segmento quizás mayor a una cuarta parte de las empresas que no solo
tuvieron que despedir personal o recortar prestaciones y salarios hasta un 50%, un 25%. Pero lo cierto es que hay empresas que han estado incrementando salarios. Y son esta iniciativa que desde hace un par de años dieron a conocer de empresas para el bienestar, donde se comprometieron a tener salarios, por lo menos el salario más bajo que fuera 2 veces el salario mínimo. Y eso sigue operando, ¿no? Entonces, en términos de libertad de mercado, diría, pues esto es justamente, hay un referente mínimo. Si una empresa, sea independientemente del tamaño que tenga, no es capaz de pagar un salario mínimo en México, que es uno de los salarios más raquíticos a escala mundial, pues con todo respeto debo decir, dedíquense a otra cosa, porque no son empresarios, están tratando de tener utilidades simulando. Eso es lo que también ha atrofiado mucho la economía mexicana, y creo que el gran desafío para este gobierno es justamente establecer con mucha responsabilidad un mínimo con un enfoque de derechos que vaya se vaya avanzando paulatinamente y bajo consenso, como lo establece la Constitución. Insisto, mientras no haya una reforma que elimine estas disposiciones, pues hay que ceñirnos, es parte de esa nueva cultura de legalidad o de la vigencia de un Estado de Derecho. Nos gusten o no, si hay disposiciones, pues hay que acatarlas. Y en materia salarial, pues está es obvio que hay un incumplimiento inveterado en el tema de los salarios mínimos. Entonces, diría, estamos en condiciones de afianzar la idea bajo consenso de que en este país se requiere incrementar los salarios por razones de justicia social y de necesidad económica. No hay manera de crecer con bienestar y con desarrollo si no va acompañada con buenas remuneraciones. Además, esa es la evidencia internacional, histórica. Sobre canasta básica es un tema más complejo que valdría la pena luego programar una sesión. Yo celebré que hace unas semanas el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, diera a conocer y empiece a reportar lo que ellos llaman el índice de precios de la canasta de consumo mínimo básico, en donde se deja atrás, digamos, el índice de canasta básica que se creó, si mal no recuerdo, en 1988, y que está conformada por 82 genéricos. Muchos genéricos ahí contemplados no responden ya a los hábitos de consumo y a las necesidades de bienes y servicios que se recomiendan a nivel internacional, y me parece que es un paso justamente en la necesidad de establecer de manera técnica y oficial indicadores como el de la canasta de consumo básico, que al día de hoy involucra alrededor de 176 genéricos, de los 299 genéricos que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ya ahí se incorporan productos que, insisto, son no solo del hábito, sino de las recomendaciones nutricionales y de recreación que toda familia debe de tener. Pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas iniciativas. La misma Universidad Iberoamericana tiene años trabajando
hechura de una canasta básica, y creo que ese es el camino aconsejable justamente para apoyar la política salarial a partir de indicadores y referentes técnicos que reduzcan la discrecionalidad de algún gobierno en turno o de algún sector o grupo de interés que haga o que imponga una visión en términos de los salarios. En la medida en que se avance en indicadores integrados de manera rigurosa, me parece que ayuda mucho. Por lo pronto, lo que es evidente es que hay una deuda social importante. Insistiría yo, si bien del día de hoy al 2024 no nos podemos plantear como objetivo meta tener el salario mínimo equivalente al de Estados Unidos. Recientemente incluso hubo estados donde se aprobó que se pagara 15 horas la hora. Bueno, es difícil, dadas las condiciones estructurales de la economía mexicana, que podamos tener como objetivo llegar a un salario de esta magnitud. Pero tampoco podemos plantearnos como objetivo tener un salario de 171 pesos, muy inferior a los 246 pesos, que es el salario mínimo en Guatemala. Entonces, el que podamos seguir avanzando en cuál es el referente ideal, dadas las condiciones de la economía mexicana, que debe de tener el salario mínimo, va a ayudar mucho. Y en la discusión, obviamente, debe de haber un enfoque de derechos humanos. Se pensaba también con una visión muy tecnocrática, que los salarios pues no deben de tener ninguna connotación de índole ideológica o de derechos humanos, y lo cierto es que no se puede discutir en serio el tema de las remuneraciones y de los salarios mínimos en particular si no se tiene un enfoque de derechos humanos. Y quiero también, para ir cerrando, distinguir el mercado no puede determinar el tema de los mínimos. Es un tema de derechos humanos, insisto, de garantizar lo básico para el bienestar de una familia. Más allá de los salarios mínimos, ahí sí operan otros indicadores, la productividad entre ellos, que además es un tema suyo complejo, debatible. No está solamente asociado al tema del costo laboral, tiene que ver con la inversión en otros rubros. De hecho, la inversión fija bruta, pues apenas el último reporte indicaba que había un ligero, pero muy ligero incremento, pero tenemos desde 2018 de manera franca, y si no es más atrás, un declive en este indicador, que es interesante que está asociado a las mediciones que se deben de hacer en términos de productividad. Entonces, y sobre las escalas de las unidades productivas, las diferenciaciones regionales, pues son aspectos que ciertamente se tienen que tomar en cuenta, pero insisto, hay experiencias internacionales que dan cuenta de cómo el segmento de las MIPYMES no solo garantizan el pago de los salarios mínimos, sino incluso están a la par de las remuneraciones que trabajadores de empresas grandes tienen respecto a estas MIPYMES. Me refiero a particularmente el caso que hace algunos años estudié, el caso de Italia,
pues es muy revelador cómo microempresas pagaban igual o incluso por arriba de las remuneraciones en medianas y grandes empresas. Entonces, insisto, lo que sigue es acompañar la política salarial con toda una política laboral y con una política macroeconómica que haga de lo informal lo formal. Y aprovecho para volver a insistir en dos casos que voy a seguir insistiendo y que tiene que ver con esta cultura de la legalidad. Desde hace medio siglo, en la Ley Federal del Trabajo se establece que CONASAMI debe de fijar el salario mínimo para jornaleras, para personas jornaleras agrícolas y para trabajadoras del hogar. Desde hace medio siglo. Y es una disposición que está en la ley. Si no les gusta, quítenla, pero lo que no se puede hacer es que pasen los años y que no se fije un salario mínimo para estos sectores que son además esenciales para la actividad económica, como se reflejó en estos años, en estos meses de pandemia. Es decir, si bien en las trabajadoras del hogar hubo algunos despidos, pues no fueron tan masivos como se presagiaba, porque hay una necesidad de cuidados. Y ya no digamos en el caso de las personas jornaleras agrícolas, que fueron vital para mantener el abasto y la producción de alimentos, y que además están conectadas a sectores de exportación. De manera que yo confío en que este año, en diciembre, ya por fin se solvente ese pendiente jurídico, ético y de justicia social, y que se fije un salario para estos sectores que en su conjunto, déjenme decirles, abarcan casi 5 millones de personas. En el caso de los jornaleros agrícolas, estamos hablando de 2.300.000 personas, pero es un segmento que suele migrar con todo y familia. Entonces estamos hablando de casi 9 millones de personas que están insertas en esta actividad y que están totalmente desprotegidas. En la medida en que haya programas de atención focalizadas y que se establezca un salario mínimo, hace 5 años en San Quintín, Baja California, una de las principales demandas de ese movimiento era pues que se les diera un salario mínimo de 300 pesos. Entonces, sí hay un cambio, insisto, radical en la perspectiva como se manejó en las últimas, por lo menos 3 décadas, el tema del salario mínimo. Y lo último es que, en efecto, fue un gran avance que se desvinculara el incremento de los salarios mínimos con más de... Hay datos que hablan de 2.500 hasta 5.000 cuotas, índices, etcétera, que estaban referenciados al salario mínimo. Eso distorsionaba y, en efecto, era una justificación para mantener una política de contención salarial. Esto ya es un cambio radical, sano para la economía, insisto, porque sobre todo aquellos que le apuestan a ciertas libertades de mercado, bueno, pues ahí está la posibilidad. Ya no hay la imposición de un tope salarial desde las cúpulas oficiales, hay libertad de negociación, aunque siempre hay un mínimo sobre el cual hay que ceñirse, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de preguntas. Una última que casi todo el mundo está preguntando es, ¿cuánto sería aproximadamente el incremento de los mínimos? Así como con varita o con bola de cristal, Andrés, como una última pregunta para ya cerrar, porque tenemos ya el tiempo encima, ya nos pasamos un poquito, pero más o menos tu pronóstico. Sí, sí. Bueno, parte de los cambios que están ocurriendo es que ya no hay una decisión única. Hay intentos, claro, hay ciertas cúpulas patronales o
ciertos círculos oficiales, funcionarios que a lo mejor quisieran tener la prerrogativa de que sean ellos los que fijen el salario. Ya es un tema público, quiero destacar esto. Y cuando lo destaco es porque quienes nos están escuchando, quienes toman decisiones a nivel micro, pues que sean conscientes que las discusiones que puedan dar en sus cámaras, en sus organizaciones, en diversos foros, va a incidir sin duda en las fijaciones. Así ocurrió en los 2 últimos años y no creo que cambie mucho. Yo diría, el rango con mayor posibilidad está entre un 12 y un 16% de incremento. Pues ya nomás apliquen la regla de 3 y pueden jugar. Muy bien. Pero pues no está descartado que el incremento sea superior. Y termino, pues, tuve el privilegio de estar 21 meses al frente de la CONASAMI y parte del desafío era pues, poner la vara cada vez más alta en los mejores términos, por eso logramos hacerlo bajo consenso. Pues bueno, yo espero que quienes hoy están participando en este proceso, pues se propongan superar lo que hemos logrado, ¿no? Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación, Nacho. Creo que podríamos quedarnos toda la tarde. Hay un montón de preguntas sin resolver. Te las haremos llegar, se las haremos llegar para ver si pudieran darles respuestas. Les agradeceríamos muchísimo. Por nuestra parte y por los tiempos en los que comprometimos a los demás, queremos hacerte un reconocimiento ahora que todo es virtual, ya sabes, un agradecimiento por tu participación en el pasado, presente y futuro del salario mínimo, de parte del licenciado González de la Rosa, de parte de todo el equipo de Productivity Systems y el mío propio. Muchísimas gracias, Andrés. Nacho, por ahí andas, gracias por tu participación y por estar siempre atento a todos estos temas que son de mucho interés para todos nuestros clientes y amigos. La verdad, muchas gracias. Y quisiera cerrar diciendo que el reto de México definitivamente, tal como lo han dicho ustedes, es elevar el nivel de vida de todas las familias. No solamente es un derecho constitucional, sino es un derecho humano. Mientras un solo mexicano vive en las calles y no haya pan en su mesa, no tendríamos la justicia mínima. Nada de lo que le sucede a un mexicano nos puede ser ajeno. El salario mínimo no puede ser el máximo. La medida del bienestar no son los salarios mínimos, sino que cuentan todo lo que reciben. Entonces, para nosotros, este tema es de gran importancia, todo el mundo lo ha sabido, los salarios mínimos famosos. De verdad, muchísimas gracias, agradecemos a todos su presencia esta tarde y esperemos que es como nuestro desayuno de cierre de año, siempre lo teníamos en noviembre. Esperemos que todos los retos y los aprendizajes de este 2020 nos ayuden y nos hagan motivarnos para que el 2021 sea un año de mucho más éxito, mayor prosperidad y sobre todo de mucha salud. Nuevamente, Andrés, gracias, Nacho, todos los participantes, muchísimas gracias por todo y seguiremos en contacto en otros momentos. Hasta luego, buenas tardes. Un fuerte abrazo. Abrazos para todos, muchas gracias. Muchas abrazo, gracias. Vero, bye. Gracias, Nacho, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Nacho.